Sí, con su venia, diputada presidenta. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, aunque Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad en 1937, hasta inicios de 1960, un oligopolio que encabezaban dos empresas extranjeras gobernaban la industria y controlaban la industria eléctrica de nuestro país. Por esto, este pequeño grupo de empresas privadas que tenían el control sobre el sector eléctrico fue capaz de subir los precios de electricidad de manera muy discrecional, tanto a los hogares como al resto de las industrias del país. Además, al tener como interés primordial maximizar, pues obviamente sus utilidades y no justamente el bien común, las empresas privadas del sector eléctrico nunca mostraron interés casualmente en electrificar las zonas rurales del país. Y el mercado potencial de las zonas rurales pues era poco atractivo, había hogares con muy pocos focos, casi ningún aparato electrodoméstico, porque pues preferían los mercados urbanos consolidados, son hogares con múltiples aparatos eléctricos, electrificar pues empresas que requerían grandes cantidades de electricidad y se dejaba por un lado a los que menos tenían. Esto produjo pobreza energética para una mayoría inmensa de la población. Se ha calculado que en 1960 entre el 7 y el 12% de la población, solamente este porcentaje tenía acceso a la electricidad, casi nada. Por lo anterior, a finales de 1960 se nacionalizaron las empresas extranjeras, comprándolas y convirtiéndolas en empresas estatales como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la Compañía Eléctrica Mexicana del Norte, la Compañía Mexicana Hidroeléctrica y Terrenos, entre otras. Para completar la nacionalización de la industria eléctrica, se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para indicar que la industria eléctrica era exclusiva de la nación. Con esto, en contraposición a la lógica anárquica del mercado privado, los sistemas eléctricos se fueron interconectando mediante una red de líneas de transmisión de alta tensión que actualmente podemos ver en todo el país. El día de hoy se cuenta con 110,000 kilómetros de líneas de transmisión y 883,000 kilómetros de redes generales de distribución. Solo de esta manera fue posible comenzar a electrificar muchas zonas rurales, las cuales pues no querían en aquellos tiempos electrificar porque no era negocio. Y así pudieron bombear con agua las zonas agrícolas del norte del país y apuntalar con ello el proceso de industrialización que permitió la explosión económica conocida como el famoso milagro mexicano, cuando el país transformó sus fuerzas productivas creciendo a tasas anuales incluso por encima del 5%. En este sentido, podemos ver que los efectos de la nacionalización de la industria eléctrica fueron muy positivos. A 30 años de la reforma, en 1990, más del 90% de la población ya tenía acceso a la electricidad. Hoy estamos en el 99% de esa cobertura. Se pasó del 12 al 90% de la población con acceso a la electricidad en tan solo 3 décadas. Sin embargo, a partir de 1992 e intensificándose con la firma del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los gobiernos neoliberales implementaron una apertura violenta del sector eléctrico y un manejo sumamente deficiente de las instituciones como la Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría de Energía. Así, estos gobiernos modificaron la Ley de Servicio Público de Energía para introducir figuras como la de producción independiente, abriendo la posibilidad de hacer concesiones y de concesionar la generación de energía eléctrica a empresas privadas que le vendieran electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual también disminuyeron obviamente el uso de las plantas productivas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad. Dejaron de utilizar la electricidad que la Comisión Federal de Electricidad generaba solo
para comprarle a los privados, porque bueno, pues seguramente ahí, justo ahí estaba el negocio. Adicionalmente, se instaló la figura de permisos para autoabastecimiento, mediante los cuales se abrió la puerta a grandes empresas que, alegando producir su propia energía, simularon expansiones de nuevos socios para venderles energía eléctrica a precios incluso por debajo del mercado, pero aprovechándose pues de las redes que ya había instalado en ese tiempo la Comisión Federal de Electricidad, y tampoco pagaban por ese servicio. Evidentemente, el nuevo sistema eléctrico instaló un sistema de apropiación privada al amparo del Estado que terminó por legalizarse con la reforma de Peña Nieto en el 2003, aprobada a espaldas de la sociedad, y en ese famoso llamado Pacto por México en el 2013, y muy probablemente sustituyendo la deliberación por diversos sobornos, o sea, hace lana a cambio de la aprobación de estas reformas pues, que nos dieron en la torre. Primero, la Comisión Federal de Electricidad subsidia y sostiene a los privados, pese a contar con 191 centrales de generación de energía. Estas solo operan el 55% de su capacidad, debido a que está obligada a comprarle electricidad a los privados mediante un sistema de despacho mafioso que se traduce en daños a la hacienda pública. Para el 2020, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tuvo que comprar a sobreprecio electricidad por aproximadamente 223,000 millones de pesos, dinero que es de todos nosotros, no es del gobierno, es dinero que se genera de los impuestos, o sea, de nuestra lana. A la par que perdió 215,000 millones de pesos más que dejó de producir por tener sus centrales de generación subutilizadas. En segundo lugar, la Comisión Reguladora de Energía, la famosa CRE, con una autonomía dañina, ha otorgado permisos de producción de energía a los privados de forma indiscriminada y de forma irracional, mientras que la red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52,000 megavatios. La CRE ha otorgado permisos por 134,372 megavatios, como para qué tanto, ¿verdad? Evidentemente, esto produce sobrecargas imprevisibles que derivan en apagones y se vulnera, en último término, la garantía del derecho humano a la energía eléctrica de la población, pues con los apagones. En tercer lugar, se generó un atraco a la Comisión Federal de Electricidad por parte de las sociedades de autoabastecimiento que, mediante la simulación, hicieron negocios utilizando la infraestructura pública sin pagar por ella. Repito, porque ya lo dije hace rato, se utiliza la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y no se paga un solo peso por utilizarla. De esta forma, mientras que existen 239 sociedades de autoabastecimiento, de ellas se distribuyen más de 77,767 consumidores. Entre los beneficiarios más interesantes de este atraco encontramos al Oxxo, que pertenece al grupo FEMSA, a Cemex, Bimbo, Walmart, Kimberly-Clark, entre otras. Es decir, mientras el Oxxo paga a $1 kilowatt, la tiendita de la esquina, que no pertenece a una gran empresa, lo paga a $2.39 aproximadamente. Y los consumidores de hogares lo pagamos a 5 pesos. Estas diferencias se dan gracias a todo este enramaje que se hizo para beneficiar a las grandes empresas. Incluso en la revisión de la cuenta pública 2004, la propia Auditoría Superior de la Federación reconoció la ilegalidad de este esquema de autoabastecimiento se utilizara para la venta o para generar un negocio. Ya fue señalado esto por la Auditoría Superior de la Federación. Por eso, así como las múltiples irregularidades que desde entonces detectó la Auditoría Superior de la Federación, a finales del 2005 se presumió un daño patrimonial tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Luz y Fuerza del Centro, que el gobierno en turno pues decidió dejar pasar, no pasaba nada, no importa, pues no eran bienes
del presidente de la República en turno, eran bienes del pueblo y pues con esos hay que hacer lo que sea y enriquecerse a costa de estos. Desgraciadamente esa es la teoría o el pensamiento pues de los neoliberales. Pese a las determinaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en contra del sentido de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en vez de corregir los vicios del sistema, los gobiernos neoliberales prefirieron legalizarlo. Hoy en día, todos estos temas están en discusión. Se han difundido de forma generalizada por diferentes medios, foros, asambleas, debates. Por esto hoy sabemos que el problema del actual sistema radica en que las empresas privadas, para ellos la electricidad es una mercancía, no es un derecho. Y para nosotros, desde la perspectiva de Morena, es un derecho, no es una mercancía. Basta con ver cómo algunos de los defensores del sistema actual que asistían a los foros del Parlamento Abierto comparaban a la electricidad con gansitos marinela, por ejemplo, para terminar negando el carácter justiciable del derecho a la electricidad. Sin embargo, en el grupo parlamentario Morena sabemos que la energía eléctrica, repito, es un derecho humano que permite mejorar la calidad de vida, la producción económica, incentivar el bienestar universal, pues en la medida en que se generaliza el acceso a este bien, los tiempos y posibilidades de desarrollo humano incrementan. Por esto, su cumplimiento impacta directamente en la garantía de otros derechos tales como el derecho humano pues a la vivienda o a tener un ingreso para vivir, para poder comer, vestir y demás. En este sentido, la Rectoría del Estado sobre la producción y distribución eléctrica contribuye a garantizar este derecho humano, sin importar la tasa generada. Como ejemplo, basta con ver el proyecto encabezado por la Comisión Federal de Electricidad en lugares como la Sierra de Zongolica, donde la lejanía respecto a las redes generales de distribución impide la electrificación convencional, por lo cual se otorgan, se instalan y se mantienen paneles solares individuales. Este tipo de intervenciones evidentemente no son susceptibles de generalizarse desde el sector privado, pues responden a un entendimiento de la electricidad como un derecho, repito, y no como una mercancía. Así, la propuesta a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego, busca incluir el litio y la electricidad como parte de las áreas estratégicas a cargo del sector público, y con esto se blinda al sector energético eléctrico nacional para que se rija bajo el entendimiento de la electricidad como un derecho humano. Al mismo tiempo, se garantiza que un mineral estratégico como el litio es capaz de almacenar energías, se explote y que se explote solo en beneficio de las comunidades, de los trabajadores, de la industria, abonando un gasto social progresivo que puede beneficiar a todas y a todos los mexicanos, y no solamente al grupo FEMSA, no solamente al Oxxo, a Bimbo, a Kimberly-Clark y demás, sino a todas y a todos los mexicanos. De igual modo, la reforma contempla constituir a la Comisión Federal de Electricidad como un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de la planeación, del control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración, así como responsable directo de la transición energética en materia de electricidad. Con esto no solo se define claramente la responsabilidad para atender la política de transición energética de nuestro país, sino que también se mantiene la visión de servicio social de la Comisión Federal de Electricidad y se garantiza que las tarifas de luz se mantengan por debajo del precio de la inflación y que no paguen menos los Oxxos y más las tienditas de la esquina y más el consumidor normal, solamente pues para que se beneficien algunos. Se trata de que esta reforma permita que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la electricidad a un precio bajo. De igual modo, se prevé que la Comisión Federal de Electricidad genere al menos el 50% de la energía eléctrica y todavía se le da a los privados
el generar hasta el 46%, es decir, no se está sacando completamente como se trata de vender la idea, eliminando con esto las modalidades ilegítimas de la generación privada. Esto no solo va a detener el atraco que vive actualmente en estos momentos la Comisión Federal de Electricidad, sino que va a garantizar la seguridad energética respetando las inversiones que ya existen, pero sin demeritar la capacidad de la producción de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se va a reordenar el despacho de energía eléctrica, priorizando las energías más limpias y firmes, es decir, la hidroeléctrica, nuclear, geotérmica, y con esto se abonará a los objetivos de la transición energética y el combate al cambio climático. Afortunadamente hemos visto cómo el coordinador de los diputados del Partido del Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión, Carlos Puente, se ha comprometido a apoyar la reforma eléctrica debido a la importancia que tiene para el medio ambiente y la transición sustentable justa. De igual modo, hemos visto a los compañeros del PT defender la importancia de esta reforma para los intereses del pueblo mexicano. Lamentablemente, pues hemos visto otros partidos, como el Partido Acción Nacional y el propio PRI, que no han estado completamente de acuerdo y que se limitan a lo que pasó en la reforma del 2013, donde se perjudicó la electricidad a nivel nacional con la reforma de Peña Nieto. Por el contrario, no hemos encontrado pronunciamientos más claros, quisiéramos escucharlos del PRI, de quien esperamos que recuerde los intereses populares que a pesar de recientes posturas están en la base fundacional de su propio programa político. Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena insistimos en la importancia de esta propuesta de reforma, por lo que proponemos el siguiente punto de acuerdo: que esta legislatura del Estado de Guanajuato acuerde girar atento exhorto a los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, MC, del PRD, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que voten a favor de la iniciativa a las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, diputada presidenta.